vivirían. La guía verde autor. Nubes, mi cabeza en el aire no baja, resumen. Después de que su sueño finalmente se ve destrozado, Izuku no está muy seguro de que le quede algo por lo que vivir, pero tampoco puede suicidarse exactamente, no sin lastimar a las personas que más le importan. Entonces, cuando se da cuenta de que los que no tienen un don técnicamente no pueden ser justicieros, parece que es lo mejor de ambos mundos. Podrá salvar a la gente incluso sin ser un héroe y, si muere mientras lo hace, bueno, como dijo Kacchan, tal vez nazca con un don en la próxima vida. Este fic tiene una discordia. Capítulo 1. Aspectos técnicos. Texto del capítulo. Toshinori miró al chico mientras la lluvia caía a su alrededor. Sí, el chico definitivamente tenía un espíritu heroico, pero el solo hecho de estar cerca, el poder de uno de los golpes de Toshinori con toda su fuerza era suficiente para prácticamente dejarlo inconsciente. Si tuviera ese poder dentro de él, su cuerpo no podría soportarlo, se rompería. Darle tanto poder a un cuerpo débil sería irresponsable, sin importar cuán fuerte fuera su espíritu. Además, el poder de Toshinori se estaba agotando, necesitaba un sucesor fuerte. El chico sería capaz de encontrar otras formas de ayudar a las personas. No eres más que un fracasado sin don que ni siquiera serviría como policía de alquiler, Deku. Gritó Kacchan. No me ayudaste. No hiciste nada. No te debo nada. ¿Entiendes? Izuku asintió con miedo mientras Kacchan se alejaba. Tenía razón, Izuku en realidad no había hecho nada más que interponerse en su camino. Pero al menos lo había intentado. Había sido, extrañamente emocionante, ese momento de arriesgar su vida por otra persona antes de renunciar a sus sueños para siempre. Si tanto quieres ser un héroe, salta desde el tejado y reza para nacer con una peculiaridad en la próxima vida. Izuku negó con la cabeza. No, Kacchan solo estaba siendo malo, Izuku en realidad no quería morir, ¿verdad? No era por eso que había corrido a detener a ese villano. La prisa era solo porque se había engañado a sí mismo al pensar que estaba ayudando a Kacchan. Y había muchas otras formas de ayudar a las personas, tal como All Might había dicho. Podría convertirse en policía. Ni siquiera serías capaz de trabajar como policía de alquiler. No, probablemente sería mejor investigar un poco cuando volviera a casa. Tenía que haber otras personas que se dieran cuenta de que no podían ser héroes, ¿no? Tal vez podría investigar un poco en internet y averiguar qué carreras habían elegido. Entró al apartamento y casi se cae al suelo cuando su madre corrió a abrazarlo. Oh, Izuku, cariño. Estaba tan preocupada. ¿En qué estabas pensando? Supongo que no lo era, se rió Izuku. Lo siento, mamá. Después de convencer finalmente a su madre, que lloraba, de que estaba vivo y bien, se dio una ducha y se sentó con su computadora portátil a buscar carreras alternativas. La pregunta ahora era qué escribir en el motor de búsqueda. ¿Qué hacer cuando no puedes ser un héroe? El algoritmo de búsqueda debe estar diseñado para buscar cualquier palabra en la frase ingresada porque los primeros resultados eran todos fragmentos de entrevistas de varios héroes profesionales que daban el discurso de que cualquiera puede ser un héroe. Mentiras. Sin embargo, a mitad de la página, Izuku finalmente vio un resultado que se parecía en algo a lo que realmente estaba buscando. Hizo clic en el enlace y lo llevó a un hilo en uno de los foros de héroes. Hace unos años, un usuario había preguntado, acabo de rendir los exámenes de varios cursos de héroes diferentes y no me aceptaron. Ser un héroe era todo lo que siempre quise hacer, así que ¿qué debo hacer ahora que no es una opción? Bueno, Izuku no había llegado al punto de tomar el examen de ingreso a la UA, pero el resto se aplicó bastante bien. Se desplazó por las distintas respuestas. Muchas de ellas solo ofrecían condolencias y le decían al que preguntaba que hablara con el consejero vocacional de su escuela. Sin embargo, Izuku no creía que eso lo ayudara mucho, considerando que cuando se reunió con su consejera escolar el año pasado, la mujer le había dicho que considerara ser recolector de basura. No es que esa no fuera una carrera completamente válida, pero sabía que ella solo lo sugirió porque no tenía ningún don. Izuku quería un trabajo en el que realmente pudiera ayudar a la gente. Algunas personas sugirieron ser médico, pero Izuku no creía que fuera lo suficientemente inteligente para eso. Sus compañeros de clase siempre le decían que era un teco estúpido, después de todo. Policía podría ser una buena opción, pero, de nuevo, Kacchan probablemente tenía razón. Si no tenía lo necesario para ser un héroe, ¿por qué tendría lo necesario para ser policía? Estaba a punto de cerrar el navegador e irse a la cama cuando un comentario con un hilo largo le llamó la atención.
Bueno, si no entraste al curso de héroe, siempre puedes ser un justiciero. La mayoría de las respuestas a eso fueron exactamente lo que Izuku sospechaba que serían, básicamente intimidar al comentarista por sugerir algo tan obviamente ilegal. Izuku ni siquiera debería estar pensando en esto, ya estaba en suficientes problemas por encontrarse en la situación antes, pero, espera. ¿Eso no era justiciero también? Probablemente lo dejaron salir fácilmente porque es un niño y obviamente era la primera vez que hacía algo así. Pero esa emoción de casi morir para salvar a alguien más, Izuku abrió otra pestaña. No estaría mal investigar un poco más sobre los justicieros, ¿verdad? Cuanto más aprendiera, más entendería que esa era una idea completamente estúpida que no debía llevar a cabo. Era obviamente estúpidamente peligrosa y tenía muchas posibilidades de matarlo. Bien. No había mucha información sobre justicieros en particular, al menos no tanta como sobre los héroes legales. El heroísmo a menudo se basaba en la fama, pero aparentemente la mayoría de los justicieros no se volvían muy populares. Pero la popularidad no era muy importante para Izuku, en realidad no necesitaba ser popular para ser feliz. La fama era para gente como Kacchan que la merecía. Luego, alrededor de la medianoche, Izuku leyó un artículo de investigación sobre un grupo de hace unos años llamado Los Vigilantes de Nuruata. Era de un estudiante universitario que aparentemente no había investigado más a fondo, pero sí ofrecía una visión general decente del vigilantismo en general y de cómo la población en general veía a los héroes ilegales. Según el gobierno japonés, el vigilantismo se define como el uso de la propia peculiaridad en un acto de heroísmo no autorizado. Los justicieros de Nuruata sin duda cumplen con los requisitos, pero la gente los ve como malvados, como proclama el gobierno, o como buenos. Izuku leyó la primera oración un total de 5 veces antes de buscar la ley real. Al menos según el gobierno, las personas sin don no podían ser justicieros técnicamente. Espera, él no podía ser justiciero. Izuku no logró dormir esa noche, ya que cuando terminó de leer todas las leyes sobre defensa personal y uso de quirks, el sol ya estaba saliendo. Probablemente debería encontrar alguna forma de ocultar su identidad, ya que no quería preocupar a su madre, pero, bueno, no había ninguna ley que le impidiera arriesgar su vida para ayudar a las personas. Capítulo 2. El primer día del resto de mi vida resumen. Al día siguiente en la escuela, la primera noche en la calle. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Cuando Izuku llegó a la escuela al día siguiente, sus compañeros de clase ya habían escuchado sobre la invitación de Kacchan a saltar de un techo y el idiota encuentro de Izuku con el villano de lodo y aparentemente habían decidido que los dos debían estar relacionados. Perdedor, hay formas más fáciles de suicidarse, solo estaba tratando de atraer la atención. ¿Te imaginas querer morir en vivo por televisión? Izuku los ignoró. No quería suicidarse, eso era estúpido y rompería el corazón de su madre. Sin mencionar que si se suicidaba, Kacchan se metería en problemas por provocarlo al suicidio. Había muchas razones por las que los profesores no se molestaban en denunciar a Kacchan por sus tendencias más explosivas, pero una de ellas era que si se descubría el trato que Kacchan le daba, tal vez no pudiera ir a la UA e Izuku no podría vivir consigo mismo si él fuera la razón por la que Kacchan no se convirtiera en un héroe. Bueno, él no estaría viviendo en absoluto en esa situación hipotética, ¿verdad? Como fuera, seguía siendo el mismo concepto. Si, por otro lado, muriera haciendo cosas de justiciero, Izuku negó con la cabeza. En realidad no debería estar pensando en cosas así, no era normal. Se sentó en su escritorio y suspiró al ver la flor que alguien había puesto sobre él. Aparentemente, había habido algún tipo de barrera tácita que impedía que Izuku se suicidara, pero ahora que Kacchan había hecho estallar esa barrera, los otros estudiantes estaban más que felices de seguir su ejemplo. Izuku miró a Kacchan, quien estaba decidido a no mirarlo. No, Izuku debería dejar de pensar que todo giraba en torno a él. Kacchan solo pensó que la vista desde la ventana era mucho más interesante de ver que un Deku inútil como él y tenía razón. Izuku agarró la flor y fue a tirarla en medio de un coro de risitas y susurros de sus compañeros de clase. Podía manejar esto, realmente no era mucho peor de lo que había sido, e Izuku estaba acostumbrado a los insultos y amenazas. ¿Por qué esta nueva evolución debería ser diferente? Izuku se había equivocado. La provocación al suicidio era diferente a lo que había pasado antes. Unos días atrás, definitivamente sospechaba que la mayoría de las personas estarían felices si él muriera, pero ahora lo sabía. ¿Valía la pena vivir?
Tal vez sería más fácil, pero Izuku todavía no podía ser responsable de meter a Kacchan en problemas o hacer que su madre se sintiera culpable. Frunció el ceño mientras comenzaba a caminar a casa. No tener un Kirk era una mierda. Quizás debería salir y hacer algo de justiciero más tarde. Cuando lo investigó anoche, originalmente había planeado esperar unos meses para salir para poder ponerse en forma y tal vez recibir algo de entrenamiento de lucha, pero después del día que acababa de tener, bueno, no iba a ponerse en peligro intencionalmente, solo iba a salir para conocer el lugar, ¿verdad? Se desvió hacia un centro comercial cercano de camino a casa, ya que realmente no tenía nada apropiado que ponerse para luchar contra el crimen técnicamente legal. Su madre estaría muy preocupada si de alguna manera se resfriaba porque no se abrigaba lo suficiente antes de salir toda la noche, por lo que no podía usar una de sus camisetas. El problema era que todas sus chaquetas y sudaderas con capucha eran productos de héroes. No es que hubiera nada malo en usar productos de héroes, pero había otro justiciero, Crawler, que usaba una sudadera con capucha de All Might. Izuku no quería que la gente pensara que él era Crawler porque ¿y si ese tipo se metía en problemas por lo que hizo? Además, no era muy educado robar el estilo característico de otra persona. Terminó comprando una sudadera con capucha verde oscuro. Era lo suficientemente gruesa como para mantenerlo abrigado y el color oscuro sería bueno para ayudarlo a camuflarse en las sombras. El negro probablemente sería mejor, pero en la tienda no había negro y tuvo que elegir entre verde o azul marino, así que pensó que también podría combinarlo con su cabello. Había una tienda de disfraces al lado de los grandes almacenes en los que había comprado la sudadera con capucha, así que decidió dar una vuelta y ver qué podía encontrar para ocultar su identidad. Después de mirar probablemente demasiados tipos de máscaras diferentes, gimió de frustración. La opción más sencilla sería elegir una simple máscara de dominó, pero un buen puñetazo y saldría volando de su cara. Sin mencionar que podría deslizarse y perjudicar su campo de visión, lo que no sería nada seguro. Estaba a punto de irse cuando pasó por delante de una exposición de diferentes gafas. Eso podría ser útil si alguien intentara arrojarle tierra a los ojos o algo así, ¿verdad? El único problema era que saldría de noche. Las gafas tendrían que estar tintadas para ocultar su rostro, pero entonces oscurecerían su campo de visión. Izuku frunció el ceño y luego notó una pegatina en una de las marcas. Kirk mejorado, no coloreará tu visión. Eso funcionaría. Izuku se probó un par y, efectivamente, aunque debería ver todo en rosa intenso, el mundo parecía completamente normal. Sacudió la cabeza varias veces para ver si estaban bien asegurados. Bien, entonces las gafas no se iban a caer como lo haría una máscara. Pero realmente las quería en rosa. Terminó comprando las gafas de color verde oscuro para combinar con la sudadera y su cabello. Era mucho más simple hacer que todo combinara en lugar de preocuparse por los colores de los acentos y todo eso. Y no es como si a Izuku realmente le importara cómo se veía su alter ego justiciero. Solo quería ayudar a la gente. Si fuera un héroe real, cosas como la apariencia serían realmente importantes, pero no creía que ni siquiera mereciera verse como un héroe. Entonces, Izuku realmente no necesitaba que su atuendo de justiciero fuera nada especial, solo necesitaba que fuera práctico. El tipo de la caja tenía un don de unicornio, que a Izuku le pareció bastante genial. ¿Tenía solo el cuerno o había otros aspectos de su don? ¿Podía correr más rápido que la persona promedio? ¿Cómo afectaba el cuerno? Oye niño, ¿de verdad vas a comprar eso o simplemente te quedarás ahí parado? Oh, perdón. Izuku dejó las gafas sobre el mostrador y el chico las escaneó. Lindas gafas, chico. ¿Te estás haciendo un cosplay? Planear su traje de justiciero fue como hacer un cosplay, ¿no? Ese sí. El cajero asintió. Genial. De ahí provienen la mayoría de nuestras ventas, ¿sabes? Pero, por cierto, si buscas AUX, tenemos gafas amarillas de la misma marca. No, gracias. Es para otra cosa. El chico se encogió de hombros y dijo, debo admitir que no conozco a todos los héroes, pero buena suerte con tu cosplay. Espero que te salga bien. Izuku asintió. Gracias. Que tengas un buen día. Cuando Izuku llegó a casa, escondió las bolsas en el fondo de su armario y se puso a trabajar en su tarea, que era engañosamente fácil como siempre. Siempre la terminaba demasiado rápido, así que tenía que volver atrás y adivinar todas sus respuestas porque sus compañeros de clase, incluso Kacchan, tardaban el doble y no había forma de que Izuku fuera más inteligente que ellos. Así que, sí, hacer su tarea no lo hizo menos estresado.
Mamá lo llamó para cenar justo cuando finalmente terminó. Ella lo miraba constantemente entre bocado y bocado como si estuviera tratando de verificar si estaba bien. No sabía por qué estaba tan preocupada, no había tenido ningún efecto negativo por el ataque del villano anoche, y no era probable que se viera afectado por eso ahora. Y mamá no podía estar preocupada por el acoso porque pensaba que era algo del pasado. Cuando Izuku tenía 9 años, se dio cuenta de que el único al que estaba lastimando al denunciar a sus compañeros de clase era a sí mismo porque recibiría detención por ser un alborotador, así que le dijo a mamá que había parado y había tomado los primeros auxilios como pasatiempo. Entonces, si no era el ataque del villano y no era el acoso, ¿por qué estaba tan preocupada? ¿Estás tranquilo esta noche, Izuku?, dijo mamá finalmente. ¿Está todo bien? Ah, entonces estaba preocupada porque él no hablaba, eso tenía sentido. Pero él no podía contarle lo del justiciero, ella estaría muy preocupada. Sí, mamá, todo bien. Sonrió. Fue un día muy largo en la escuela, así que estoy bastante cansado. Mamá frunció el ceño. Esos profesores no te están haciendo trabajar demasiado, ¿verdad? No, solo están tratando de prepararnos para la escuela secundaria y ya sabes cuánto trabajo requiere eso. Oh, bueno, eso es un alivio, dijo mamá sonriendo. Entonces, ¿has pensado un poco más en a qué escuela secundaria quieres ir? Sé que te has propuesto ir a UA, ¿se puede ser un héroe? No sin una peculiaridad. Izuku sonrió forzadamente. Ya no estoy muy seguro. No me malinterpretes, UA es una gran escuela, es solo que, no estoy seguro de que sea realista. Inko puso una expresión entre alivio y lástima en su rostro, como si no estuviera segura de cómo debía sentirse. Izuku podía entenderlo. Terminó su comida y se levantó para llevar sus platos al fregadero. Gracias por la comida, mamá. Creo que me iré a la cama temprano esta noche. Está bien, cariño. Inko se puso de pie para darle un abrazo. Solo, debes saber que te apoyaré, sea lo que sea que decidas. ¿De acuerdo? Esta vez Izuku sonrió de verdad. Eso significa mucho, mamá. Te amo. Yo también te amo, cariño. Izuku se despertó con la alarma a la 1 de la mañana y rápidamente silenció su teléfono. Su madre dormía profundamente, pero eso no significaba que pudiera ser tan ruidoso como quisiera sin despertarla. Usó la luz de su teléfono y rebuscó en su armario hasta que encontró la sudadera con capucha y la máscara que acababa de comprar, luego rápidamente se puso un par de jeans negros viejos que se habían roto cuando Kacchan lo empujó por las escaleras el mes pasado y una camisa negra de manga larga. Se puso la sudadera con capucha, pero sostuvo las gafas en su mano durante un largo momento antes de finalmente guardarlas en el bolsillo de la sudadera con capucha. Aunque técnicamente iba a salir como justiciero, en realidad no planeaba detener ningún crimen esa noche. Claro, el vecindario de Izuku no era el mejor, pero siempre había héroes patrullando durante el día, así que tampoco debería haber demasiado crimen por la noche, ¿verdad? Incluso si lo hubiera, Izuku en realidad no tenía por qué involucrarse. Solo quería salir y descubrir cómo eran las calles por la noche. Seguramente se verían diferentes a como se veían durante el día y si Izuku realmente planeaba ser un justiciero a largo plazo, sería mejor que no se perdiera solo porque estaba oscuro. Izuku se puso los zapatos y se aseguró de que estuvieran bien atados antes de salir por la puerta principal y cerrarla con llave. Luego comenzó a caminar. Sin las gafas, parecía un adolescente normal, aunque un poco idiota, en una caminata nocturna. Pensó que siempre podría ponerse las gafas si se encontraba con algún problema, pero hasta entonces solo se verían sospechosas. La ciudad lucía extraña por la noche. Durante el día, las calles estaban abarrotadas e Izuku se distraía constantemente con la gran variedad de peculiaridades que veía, pero por la noche, las calles estaban prácticamente desiertas. La mayoría de las personas que veía eran personas sin hogar o borrachas o ambas cosas, pero en realidad no estaban lastimando a nadie, por lo que Izuku no necesitaba involucrarse. Tomó notas mentales de dónde estaban los callejones más oscuros o dónde estaban las farolas quemadas para poder desaparecer rápidamente en la oscuridad si lo necesitaba, pero todavía no parecía haber ningún peligro. Izuku había estado caminando durante 20 minutos y estaba empezando a preguntarse si se encontraría con algún crimen esa noche cuando lo escuchó. Esto no puede ser todo lo que tienes encima. ¿Qué clase de hombre ni siquiera lleva un teléfono móvil? Juro que eso es todo lo que tengo.
Izuku corrió hacia la entrada de un callejón y vio a un grupo de 3 matones grandes que se unían para atacar a un adolescente más pequeño. Sacó sus gafas del bolsillo de su sudadera con capucha y estaba a punto de entrar corriendo cuando uno de los matones golpeó la pared de ladrillos con el puño y la rompió de forma visible. Oh, no, ese tipo era fuerte. Izuku se escondió detrás de un contenedor de basura y trató de calmar su respiración. No había forma de que pudiera luchar contra tipos como ellos. Ni siquiera tenía suficiente músculo para evitar que Kacchan lo golpeara. Si corría allí ahora mismo, moriría. Y solo porque Izuku estaba un poco apático sobre todo el asunto de la muerte en ese momento, no significaba que estuviera listo para caminar hacia una muerte segura. Especialmente cuando esa muerte estaba casi garantizada que sería extremadamente dolorosa. Pero Izuku no podía quedarse de brazos cruzados. El chico probablemente estaba muy asustado y estaba empezando a suplicarles a los matones, así que Izuku no podía dejarlo. Necesitaba que lo salvaran. Pero, ¿Izuku no podía hacer eso, o sí? ¿Realmente era un Deku inútil, no? ¿En qué era bueno? No puedes hacer nada, Deku. Kacchan había dicho eso hace un par de semanas. Bueno, él decía eso todo el tiempo, pero ese fue el ejemplo particular que me vino a la mente. Lo único en lo que eres bueno es en huir. Izuku se quedó paralizado. Era bueno huyendo. La mayoría de las veces, cuando Kacchan lo golpeaba, era porque Izuku intentaba defender a otra persona, pero si iba tras él, normalmente podía correr lo suficientemente rápido como para evitar una paliza. Izuku se puso de pie y corrió, sin que los matones ni su víctima lo notaran. Era un plan loco y muy bien podría hacer que lo atraparan en su primer día como justiciero, pero tenía que intentarlo. Izuku se asomó por la esquina y, efectivamente, Amplifier estaba hablando con un fan. Había pasado tanto tiempo viendo peleas de héroes a lo largo de los años, que prácticamente tenía memorizada la ruta de patrulla de cada héroe, pero nunca pensó que sería útil para algo más que tomar notas. Aún así, solo había unos pocos héroes que estaban activos por la noche, pero Amplifier era uno de ellos, principalmente porque encajaba bien en la escena de los bares y la vida nocturna y podía controlar a la mayoría de los borrachos. También era la que estaba más cerca del atraco que Izuku había presenciado. Tras asegurarse de que sus gafas estaban bien puestas y de que su capucha estaba levantada, Izuku agarró una piedra de tamaño mediano y se la arrojó a Amplifier, haciendo una mueca de dolor cuando la golpeó en el brazo. Esperaba no haberla lastimado. ¿Qué? ¿Quién hizo eso? Izuku esperó hasta que Amplifier lo vio y luego le dedicó una sonrisa temblorosa para que supiera que su ataque había sido intencional. Luego corrió. Oye, niño, vuelve aquí. Miró hacia atrás y sonrió triunfante cuando vio que ella lo seguía. En realidad no sabía qué tan rápido podía correr Amplifier, pero tenía que estar en forma si era una profesional. Izuku aceleró para que pudieran llegar más rápido al lugar del asalto y para que ella no lo atrapara. El callejón estaba a la vuelta de la esquina, niño. Detente. ¡Ayuda! Callarse la boca. Izuku se metió en una puerta y vio que Amplifier parecía desgarrada. Por un lado, quería ir tras el chico punk que le había tirado una piedra, pero por el otro, el chico que estaba siendo asaltado obviamente corría un peligro más inmediato. Maldijo y luego corrió hacia el callejón para detener el asalto. Izuku sonrió, corrió hacia uno de los edificios que bordeaban el callejón y comenzó a subir por la escalera de incendios. Sí, probablemente no era muy propio de un justiciero quedarse a ver la pelea, pero, bueno, de todos modos no era como si él fuera un justiciero, ¿verdad? Izuku terminó viendo toda la pelea desde el techo. Sus dedos temblaron y decidió que tendría que agregar una computadora portátil a su atuendo de justiciero. El killer de Amplifier era mejor para la evacuación, ya que su tier de voz era todo volumen y muy poca potencia, pero pudo imitar algunos de los movimientos de Present Mic aquí, ya que era un espacio pequeño y sus oponentes estaban muy cerca. Sin embargo, sobre todo, usó alguna forma de artes marciales mixtas para acabar con los matones. Izuku se puso de pie y comenzó a imitar algunos de sus movimientos para memorizarlos. Si alguna vez quería pelear con alguien, sería bueno tener al menos algunas ideas de qué hacer, incluso si en realidad no tenía ningún entrenamiento formal. Tendría que reservar algo de tiempo para practicar todos los días si quería mejorar, pero bueno, observar y aprender, ¿no? Izuku sonrió cuando Amplifier terminó de luchar contra el último matón y fue a consolar a la víctima. Lo había logrado. Había salvado a ese niño. Bueno, en realidad no lo había hecho, pero había llevado a Amplifier a la pelea.
Después de que todos los matones habían sido sometidos, Izuku volvió a bajar a la calle y salió corriendo para encontrar otro crimen que detener. Puede que no sea tan fuerte como Kacchan, pero aún así podría salvar a la gente aprovechando sus puntos fuertes. ¿Y en qué era bueno un Deku inútil como él? Huyendo. Capítulo 3. Tema resumen. Izuku continúa viviendo su vida como un justiciero, aunque técnicamente no lo es. Texto del capítulo. A Izuku le dolía todo. ¿Cuánto había corrido la noche anterior? No podían haber sido más de unas pocas millas, ¿verdad? Se había topado con 2 asaltos más después del primero, así que tuvo que correr para recoger a un héroe, y luego tuvo que correr de vuelta al lugar del crimen. Bueno, tal vez había corrido bastante, pero aún así, no debería estar tan adolorido, ¿no? Izuku, llegarás tarde a la escuela. Izuku gimió y se obligó a salir de la cama. Debía estar incluso más fuera de forma de lo que había pensado. Definitivamente tendría que cambiar eso si quería seguir superando a los héroes. Izuku sonrió mientras se vestía. Había salvado a gente la noche anterior. Después de darle a su madre un beso rápido en la mejilla, Izuku salió por la puerta y se dirigió a la escuela. Tenía que caminar con cuidado para evitar cojear, pero había tenido suficiente práctica ocultando lesiones, por lo que ocultar músculos adoloridos no era tan difícil como temía que sería. Con suerte, Kacchan no quería usar a Izuku como práctica de don antes de la clase, con lo adolorido que estaba, tal vez no pudiera huir lo suficientemente rápido. Izuku frunció el ceño. ¿Sería capaz de salir esa noche? Necesitaba ser bastante rápido para superar a los héroes, así que si estaba demasiado dolorido, podrían atraparlo. Pero había sido tan satisfactorio. Izuku no sabía si era la adrenalina que le gustaba o si era tan simple como salvar gente, pero de cualquier manera, no quería esperar para volver a salir. Los estiramientos ayudaban con el dolor, ¿no? Tendría que empezar a estirarse todas las noches antes de salir para no lastimarse. Quizás también debería buscar ejercicios de calentamiento. Izuku estaba tan distraído planeando su nueva rutina nocturna que no vio a uno de los lacayos de Kacchan sacar el pie para hacerle tropezar hasta que ya estaba cayendo. Cayó al suelo con fuerza y el contenido de su mochila se esparció por todo el pasillo. Los otros estudiantes simplemente fingieron no verlo mientras pisoteaban sus notas e Izuku sintió que sus ojos comenzaban a lagrimear. Miren, chicos. Deku es torpe y llorón. Izuku intentó contener las lágrimas mientras se arrastraba por el suelo, tratando de recoger sus papeles antes de que se rompieran sin posibilidad de reparación. Había un par de profesores charlando un poco más allá en el pasillo, pero ni siquiera miraron a Izuku, incluso cuando gritó cuando uno de los estudiantes más malos le pisó los dedos. Oh, lo siento, Deku. No te había visto allí. La sonrisa del chico delataba su falta de sinceridad, aunque de todos modos Izuku no esperaba una disculpa real. Terminó de meter todo en su mochila y se puso de pie para llegar a clase, tratando de evitar las miradas de todos mientras se secaba las lágrimas. Es un debilucho tan inútil, ¿por qué existe? Izuku mantuvo la cabeza agacha e hizo lo mejor que pudo para ignorar los susurros, mientras entraba al salón de clases y se dirigía a su asiento. Kacchan todavía se negaba a mirarlo, lo que Izuku entendió. Kacchan no le había pedido a Izuku que corriera a salvarlo, por lo que todavía debía estar enojado por eso. Izuku probablemente debería disculparse, ¿no? Pero conociendo a Kacchan, eso podría empeorar todo. Debería dejarlo así por ahora, ¿verdad? Si las cosas empeoraban, se disculparía, pero hasta entonces tal vez Kacchan simplemente lo olvidaría o atribuiría todo a que Deku era un idiota. Aunque, era extraño que Kacchan no le hubiera dicho ni una sola palabra desde que lo detuvo en la calle después del ataque del villano de lodo. Normalmente, si sus otros compañeros de clase intentaban hacer algo, Kacchan vendría y lo haría mejor para demostrar que todavía era el mejor, así que como todos habían decidido ser más crueles con Izuku, bueno, simplemente pensó que tendría mucho sentido que Kacchan usara esta situación para afirmar su dominio. Entonces, ¿por qué no lo fue? Izuku rápidamente silenció lo que mentalmente llamaba su alarma de justiciero y se levantó de la cama. Su dolor había disminuido gradualmente a lo largo del día, pero no había desaparecido por completo, por lo que probablemente tendría que controlarse esta noche. Todavía en pijama, Izuku se inclinó para tocarse los dedos de los pies e hizo una mueca cuando sus piernas protestaron por el estiramiento. Luego movió un pie hacia atrás para poder estirar mejor la pantorrilla. Había pasado una hora esa tarde simplemente buscando diferentes tipos de estiramientos, específicamente estiramientos que fueran buenos para personas que corrían mucho.
nunca se había dado cuenta de lo importante que era la flexibilidad para la actividad física. Pasó la siguiente media hora simplemente repasando los estiramientos que había investigado hasta que estuvo al menos un poco menos dolorido y rígido, luego se vistió con su traje de justiciero tal como lo había hecho la noche anterior. Esta vez, sin embargo, agarró una pequeña libreta verde que había comprado en el camino a casa y la metió junto con algunos bolígrafos en su bolsillo trasero antes de salir. Tendría que averiguar cómo anotar los movimientos que usaban los héroes si quería estudiarlos más tarde, ya que no tendría tiempo para hacer sus habituales dibujos detallados en medio de una pelea. ¿Serían suficientes las figuras de palitos? Mientras caminaba, Izuku pensó en los horarios de patrulla que había memorizado. Era jueves por la noche, así que ¿quién estaría fuera? Bueno, Rocklock a menudo trabajaba más tarde durante la semana para poder tomarse los fines de semana libres, probablemente para estar con su familia si lo que decía en las entrevistas era una indicación. Luego estaba Enigma, pero su kir de gigantificación podría permitirle atraparlo demasiado rápido, por lo que probablemente debería tratar de evitar usarla si es posible. Podría atrapar a Death Arms si el héroe decidía quedarse fuera más tarde por cualquier motivo. Metros Lady probablemente no estaría patrullando por la noche si su debut mediático fuera una indicación, por lo que no sería de ninguna ayuda. ¿Quién más? Era sorprendente, ahora que lo pensaba, la poca cantidad de héroes que patrullaban por la noche. Si salía a caminar a las 2 de la tarde en lugar de a las 2 de la mañana, podría elegir al menos entre 5 o 6 héroes en un día determinado, pero, bueno, no podía enojarse con los héroes por cansarse. Pero por lo que Izuku había visto la noche anterior, no había menos crímenes por la noche. En todo caso, incluso podría haber más crímenes por la noche, ya que no había tanta gente que estuviera presente para ser testigo y no había tantos héroes patrullando las calles. Si Izuku fuera un villano, probablemente sería completamente nocturno solo por esas razones. Izuku suspiró, con la esperanza de que Amplifier no se enojara demasiado con él si tenía que usarla de nuevo. Ya la había usado 2 veces la noche anterior y probablemente ella tenía mejores cosas que las que solía hacer durante sus patrullas, por lo que tendría que tratar de extenderlo lo más posible, al menos hasta que se volviera lo suficientemente fuerte como para comenzar a luchar contra los criminales él mismo. Pero Izuku había decidido que correr tenía 2 propósitos. El primero era, obviamente, hacer que los héroes detuvieran los crímenes en curso, pero el segundo era desarrollar músculos y resistencia para tener una oportunidad cuando y si alguna vez se sintiera lo suficientemente seguro para luchar. De todos modos, no es que a nadie le importe si te pasa algo. Izuku negó con la cabeza. No quería morir antes de tener la oportunidad de salvar a alguien. Además, sabía que conseguir que un matón cambiara sus objetivos era, en el mejor de los casos, algo temporal. Si moría demasiado rápido al comienzo de una pelea antes de que la víctima real tuviera la oportunidad de escapar, entonces realmente no habría hecho ningún bien. Sin mencionar que si moría demasiado rápido, podría hacer que el villano se enojara más y terminar empeorando las cosas para la persona a la que había estado tratando de ayudar. No es que nadie se sorprendiera realmente si eso sucediera, después de todo, era un Deku inútil. Izuku captó un movimiento con el rabillo del ojo y miró por la ventana de la tienda de conveniencia abierta las 24 horas en la que a veces compraba bocadillos para ver a alguien amenazando al cajero con un don de electricidad. ¿Quién era el héroe más cercano aquí? Rocklock. Izuku ignoró el ardor en sus piernas mientras salía corriendo lo más rápido que podía. Entonces, ¿cómo está tu esposa?, preguntó Amplifier. ¿Preparándose para el parto? Rocklock negó con la cabeza. No nacerá hasta dentro de unos meses. Ya se queja de lo grande que está. Solo le digo que eso significa que hay más de ella para amar. Oh, tranquilo, Romeo, tranquilo. Por lo general, Rocklock no se detenía a hablar con otros héroes, pero era una noche tranquila y Amplifier había estado persiguiendo a un borracho que había estado acosando a las mujeres en el lugar donde ella solía patrullar. Él había ayudado a derribarlo inmovilizando su ropa, y ella se había quedado después de que la policía lo hubiera detenido. Quién sabe, tal vez se encontraría en una situación en la que podría necesitar ayuda adicional. Bueno, hay una razón por la que se enamoró. Algo lo golpeó en la pantorrilla y miró hacia abajo para ver una piedra. Se dio la vuelta para ver quién la había lanzado y vio lo que parecía ser un niño con una sudadera verde y gafas que le sonreía antes de salir corriendo. Vamos.
Amplifier comenzó a seguir a la niña, pero Rocklock la detuvo. ¿Por qué? Es un matón cualquiera, no servirá de nada atropellarlo. La amplificadora negó con la cabeza. No, yo también vi al chico ayer y cuando lo perseguí, me llevó directamente a 2 asaltos diferentes. No te preocupes, no vamos a intentar atraparlo, pero si ese chico te tira una piedra, quiere que lo persigas. Ella empezó a correr de nuevo y Rocklock sacudió la cabeza mientras la seguía. Todavía no estaba convencido de que perseguir al niño fuera productivo, pero Amplifier había demostrado ser un héroe decente, así que confiaría en ella por ahora. Y bueno, era una noche tranquila, así que, como mínimo, seguir a este niño era algo que hacer. Izuku se detuvo tan pronto como se dio cuenta de que Rocklock y Amplifier no lo seguían. Amplificador había decidido que ya no valía la pena perder el tiempo con él. No había estado tratando de atraparla, pero ella había estado hablando con Rocklock y no había tiempo para ir a buscar a otro héroe. ¿Debería intentar ir a buscar a Death Arms? Probablemente, pero para cuando llegara a la ruta de patrulla de Death Arms, el ladrón se habría ido. Realmente era inútil, ¿no? Ni siquiera pudo conseguir un héroe correctamente. Izuku se sobresaltó al oír pasos detrás de él y sonrió al ver a Rocklock y Amplifier corriendo hacia él. Rocklock parecía escéptico sobre todo el asunto, pero eso no importaba en este momento, lo que importaba en este momento era asegurarse de que atraparan al ladrón de la tienda de conveniencia. Izuku salió corriendo y esperó que no fuera demasiado tarde. Las situaciones como los robos a menudo podían empeorar con mucha rapidez. Su respiración comenzaba a volverse dolorosa a medida que se esforzaba aún más. No podían ser demasiado tarde, no podían. Izuku no sabía si reír o llorar cuando dobló la esquina y vio al ladrón salir de la tienda. ¿Estaba bien el cajero? Izuku no sabía qué haría si no lo estuviera. Espera, ¿cómo sabrían los héroes que el tipo era un villano? Izuku no dejó de correr, sino que se agachó y recogió una lata de refresco vacía que alguien había tirado en la acera. Solo dudó un momento antes de lanzar la lata con todas sus fuerzas a la cabeza del villano. Con suerte, ese no sería el movimiento idiota que lo mataría. Imagínense lo que dirían los niños de la escuela. ¿Escuchaste que Deku se suicidó tirando una lata de refresco? ¿En serio? ¿Qué manera tan patética de morir? ¿Pero qué más esperábamos de alguien tan inútil? El villano se dio la vuelta furioso, luego vio a los héroes detrás de él e Izuku casi lloró de alivio cuando el villano decidió activar su don de electricidad y cargó. Ahora los héroes no tendrían ninguna duda sobre a quién se suponía que debían atacar. Izuku se escondió detrás de un auto estacionado y usó la llanta de goma del auto para protegerse del ataque. Asomó la cabeza e Izuku sonrió al ver que Rocklock y Amplifier habían atacado al villano. ¿Y ahora qué? ¿Ah, sí? El cajero. Izuku abrió la puerta de golpe y corrió hacia el mostrador. El tipo no estaba parado en el mostrador como debería estar, así que ¿dónde estaba? ¿Había ido a una habitación trasera para recuperarse del estrés o estaba? ¡Ayuda! La voz era suave y estaba cargada de dolor, pero una persona muerta no podía hablar, así que eso significaba que el cajero estaba vivo. Izuku casi entró en pánico cuando corrió alrededor del mostrador y vio al hombre tirado en el suelo, con quemaduras eléctricas cubriendo la mayor parte de su rostro y brazos. Izuku estaba familiarizado con las quemaduras y parecía que dolían mucho. Se obligó a calmarse, pero no pudo forzar una sonrisa en su rostro. Señor, ¿tiene un teléfono? En el mostrador, Izuku se apresuró y llamó a la policía. Sí, hola. Hay un tipo aquí con quemaduras eléctricas, al menos de segundo o tercer grado. Sí, fue un ataque de un villano, alguien robó la tienda de conveniencia en la calle Randamu. Sí, todavía estamos aquí, date prisa. Izuku dejó el teléfono y se arrodilló junto al cajero. ¿Estás bien? Oh, espera, obviamente no estás bien, te acaban de robar y estás herido y. ¿Cómo supiste? Dijo el hombre con voz áspera, acerca del robo. Oh, yo, traje a los héroes. Están peleando con el tipo afuera. Oh, esas quemaduras se ven mal, vamos a. Oh, sí. Izuku se puso de pie y encontró la crema para quemaduras y las vendas. Solo le tomó unos segundos, ya que sabía exactamente dónde estaban guardadas porque las compraba con mucha frecuencia. Tal vez tendría que agradecerle a Kacchan cuando todo esto terminara. No, Kacchan probablemente lo encontraría molesto. Izuku negó con la cabeza. Necesitaba concentrarse. Tomó un trapo que estaba debajo del mostrador y corrió hacia la fuente de soda para mojarlo con agua fría, luego comenzó a frotar el paño húmedo sobre las quemaduras, teniendo mucho cuidado de no frotar para no dañar más la piel. Hielo.
Preguntó el hombre mientras Izuku se ponía a trabajar. Hace mucho calor, ¿no sería mejor hielo? Izuku negó con la cabeza. No, el hielo puede causar un shock en tu sistema o hacer que la zona quede tan entumecida que no podrás notar si se está produciendo más daño. No te preocupes, una vez que te pongamos la crema para quemaduras, dolerá un poco menos. Y estoy seguro de que los paramédicos podrán darte algo para el dolor cuando lleguen. El hombre asintió y cerró los ojos, e Izuku comenzó a aplicar la crema. Estaba envolviendo las quemaduras cuando la puerta se abrió y escuchó la voz de Amplifier. Niño, ¿estás aquí? ¿Están todos bien? Podría haber jurado que lo vi entrar aquí. Estoy aquí, amplificador, gritó Izuku. El cajero se quemó con el don de ese tipo. Amplifier caminó alrededor del mostrador y se detuvo cuando vio a Izuku tratando las heridas del hombre. Vaya chico, parece que sabes lo que haces. Izuku se encogió de hombros. He practicado mucho. Terminó de atar el último vendaje y se puso de pie. Será mejor que les deje esto a ustedes. Ya llamé a la ambulancia, así que deberían llegar en cualquier momento. Probablemente deberías quedarte con él hasta que lleguen, aunque he oído que las quemaduras eléctricas pueden ser complicadas. Amplifier asintió y se arrodilló junto al hombre mientras Izuku se apresuraba hacia donde creía que estaba la entrada trasera. El hecho de que técnicamente no fuera un justiciero no significaba que fuera una buena idea quedarse hasta que llegara la policía, especialmente porque los héroes estaban mucho más calificados para lidiar con la situación que él de todos modos. En este punto, Izuku simplemente se interpondría en el camino. Niño. Izuku se giró y vio a Amplifier mirándolo. Gracias. Izuku le dio una sonrisa brillante antes de darse la vuelta y marcharse. Ahora hay que encontrar a alguien más para salvar capítulo 4. Nombres resumen. Izuku hace algunos progresos. Texto del capítulo. Shota miró a Tsukauchi a través del escritorio mientras terminaba el papeleo para su último arresto. Escuché que conseguiste un nuevo justiciero. Tsukauchi puso los ojos en blanco. Si es que se le puede llamar así. El chico en realidad no ha hecho nada todavía. Su modus operandi es que encontrará un crimen y luego irá a buscar a un héroe. Parece que está haciendo algo bueno entonces. Tsukauchi parecía cansado, sí, pero resulta que a la mayoría de los héroes no les agrada que les arrojen piedras. Shota resopló. ¿Les arroja piedras? Tsukauchi asintió. Al menos ya no los golpea con piedras. La primera semana, más o menos, todos los héroes llegaron con leves moretones. Sin embargo, hace unos días comenzó a lanzarles piedras a los pies, así que eso es una mejora. Su objetivo siempre fue llamar la atención de los héroes, no hacerles daño, ¿no? Dijo Shota. Las rocas eran solo una forma de asegurarse de que lo persiguieran. Probablemente estaba tratando de hacerlos enojar para que le prestaran atención. Eso es lo que decidimos también. Tsukauchi le ofreció a Shota una taza de café que él aceptó agradecido. Sin embargo, se ha corrido la voz sobre él bastante rápido y los héroes de la zona están empezando a reconocerlo. Probablemente esa sea una de las razones por las que ha dejado de golpearlos con piedras. Una vez que capta su atención, los héroes saben que deben seguirlo. Aparentemente, también es bastante bueno detectando crímenes, y a la mayoría de los héroes no les importa la ayuda adicional, considerando que en realidad no está lastimando a nadie. ¿Qué aspecto tiene? Preguntó Shota. ¿Por si me lo cruzo? Bueno, es bastante sencillo en lo que se refiere a justicieros, dijo Tsukauchi, entregándole un boceto del justiciero. Lleva una sudadera con capucha verde oscuro con gafas a juego y luego jeans negros. Lo más llamativo de él son sus zapatos rojos, pero incluso esos no parecen ser una pieza llamativa. Shota miró el boceto. Realmente no había nada especial ni llamativo en él. Es extraño, la mayoría de los justicieros que he conocido intentan buscar algo más distintivo. Este tipo me recuerda un poco a mí mismo, no le importa cómo se ve, siempre y cuando haga su trabajo. Sí, la mayoría de los justicieros son héroes fracasados, por eso se consideran héroes, pero este chico es diferente, dijo Tsukauchi. Ni siquiera intenta luchar contra los villanos. Has dicho niño 2 veces. Shota volvió a mirar el boceto. ¿Qué edad tiene exactamente? ¿Poco más de 20? Tsukauchi negó con la cabeza. Amplifier es la única que ha tenido contacto cercano con él, pero dijo que, basándose en su voz y la forma en que se comporta, es un adolescente, y muy joven. Ella lo calculó en unos 12 o 13 años porque era muy bajo y delgado, pero creo que es más probable que estemos hablando de entre 16 y 18 años.
Dado que la mayoría de los justicieros son héroes fracasados, debe tener la edad suficiente para haber hecho y reprobado los exámenes de ingreso. Pero este chico no se considera un héroe como otros justicieros, señaló Shota. Crawler, Pop Step e incluso Stendak se consideraban héroes incluso sin licencia, y cada uno de ellos se inventó su propia forma particular de vestir y comportarse. Este chico ni siquiera lucha. ¿Se ha dado un nombre ya? No, ni siquiera cuando habló con Amplifier se presentó, dijo Tsukauchi. Pero los héroes que lo han conocido hasta ahora lo llaman el Guía Verde. Shota resopló. ¿La Guía Verde? ¿En serio? ¿No se les ocurrió nada menos obvio? Tsukauchi se encogió de hombros. Bueno, el chico viste de verde y los conduce hacia crímenes en curso. No sé, la aliteración es bastante pegadiza. Shota puso los ojos en blanco. Sí, claro, porque eso es obviamente muy importante para el chico. Suspiró. Es solo que, espero que se mantenga alejado de las peleas. Si se involucra más, solo terminará muriendo. Izuku vagaba por las calles que ahora le resultaban familiares en busca de algún crimen. Llevaba 2 semanas haciendo esto. 2 semanas. Todavía no había reunido el coraje para involucrarse en una sola pelea, pero los héroes estaban empezando a reconocerlo y a confiar en él. Nunca se había dado cuenta de lo laxos que eran los héroes con los justicieros. Tal vez fuera porque en realidad no hacía muchas cosas propias de un justiciero, pero los héroes nunca intentaban rastrearlo después de una pelea ni nada. Y de hecho Izuku estaba empezando a fortalecerse. Los primeros días habían sido terriblemente dolorosos solo por el drástico aumento de la actividad física, pero su cuerpo estaba empezando a acostumbrarse. Tal vez solo lo estaba imaginando, pero cuando se vistió antes de salir, sus pantorrillas estaban notablemente más firmes. Y definitivamente se estaba volviendo más flexible por todos los estiramientos que hizo antes y después de sus patrullas. También se estaba familiarizando más con los sonidos que se escuchaban todas las noches. Había habido algunas veces en las que se había asomado a un callejón esperando encontrar una pelea, solo para descubrir que era solo un gato que había tirado la tapa de un bote de basura, pero ahora estaba mejorando en reconocer ese sonido, aunque todavía lo revisaba 2 veces para asegurarse, ya que no quería perderse nada. Esa familiaridad con los sonidos nocturnos fue la razón por la que un leve crujido acompañado de lo que parecían gemidos ahogados fue suficiente para levantar las alarmas. Corrió en dirección al sonido y sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a un tipo con una especie de peculiaridad de lunar presionando a una mujer morena contra la pared de ladrillos usando una de sus enormes manos para cubrirle la boca mientras la otra vagaba hacia lugares menos inocentes. Debería conseguir un héroe. ¿Cuáles estaban cerca de aquí otra vez? Pero, Izuku había visto muchas peleas, no solo en las últimas 2 semanas, sino durante toda su vida obsesionada con los héroes. Estaba familiarizado con las posturas de batalla y cómo no ser derribado por un oponente, y este tipo parecía que una fuerte brisa lo derribaría. Probablemente, la única razón por la que la chica no había podido escapar era porque él era mucho más grande que ella. El tipo estaba completamente desequilibrado. Izuku realmente debería conseguir un héroe, estaba perdiendo el tiempo, pero su mente no podía evitar pensar en cómo vencería a este tipo si tuviera que pelear con él. Tenía una peculiaridad de topo, lo que significaba que probablemente dependía principalmente de su sentido del olfato, ya que su vista probablemente era pobre. Tampoco tenía una buena percepción de la situación, ya que Izuku había estado parado allí durante casi 1 minuto en este punto y todavía no se había dado cuenta. ¡Oh, no! Había estado parado allí durante casi 1 minuto. Necesitaba ir a buscar un héroe. Desafortunadamente, la mujer tenía más conciencia de la situación que su atacante y justo cuando Izuku estaba a punto de darse vuelta y correr, ella captó su atención. Sus gritos ahogados se volvieron más frenéticos e Izuku no pudo evitar correr hacia ella para salvarla. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué se suponía que debía hacer? Este tipo era tan grande e Izuku todavía no sabía pelear en absoluto. Vale, la peculiaridad del topo significaba que el tipo era casi ciego, pero probablemente aún podía oler a Izuku si no tenía cuidado, así que, Izuku miró a su alrededor y vio un contenedor de comida para llevar medio lleno en el suelo junto a uno de los contenedores de basura. Lo recogió y se tragó su propio disgusto. Oye, topo. Oh, Kacchan se avergonzaría de ese insulto. Ni siquiera era un insulto, era solo una observación expresada como un insulto. Como Deku. Pero incluso si no fue muy creativo, funcionó y Moleman se dio la vuelta solo para recibir una cara llena de comida para llevar medio podrida.
Su sentido del olfato agudizado ya no sería un problema. Moleman soltó a la mujer mientras se frotaba desesperadamente la cara para limpiar el hedor, pero Izuku no le dio muchas oportunidades y se abalanzó sobre sus piernas. El tipo ya estaba desequilibrado, así que si Izuku pudiera hacerle una zancadilla, el hombre cayó de espaldas con fuerza e Izuku sonrió brevemente antes de darse cuenta de que caer no significaba salir. Moleman agarró la pierna de Izuku y tiró de él hacia abajo también, luego lo soltó mientras se ponía de pie y pateaba a Izuku en el estómago. Izuku hizo una mueca, pero ya le habían pateado antes, así que simplemente se encogió de hombros ante el dolor y se levantó. Bien, entonces el plan A no funcionó. ¿Cuál era el plan B? ¿A quien engañaba? Ni siquiera había tenido un plan A. Bien, entonces, ¿cómo vencieron los héroes a los villanos? Bueno, los vencieron con sus dones, pero eso no iba a funcionar aquí. Entonces, ¿qué podía hacer Izuku? Espera, Binning tenía su látigo, ¿verdad? Así es como vencía a las villanas, a los villanos que podían contener la respiración durante mucho tiempo. Entonces, si no podía usar un don para derrotar a Moleman, tal vez podría usar algún tipo de arma. En realidad, debería haberlo pensado bien. Tenía un lápiz en el bolsillo trasero, pero eso era todo. De repente, Moleman extendió la mano y golpeó a Izuku contra la pared, sujetándolo a un pie del suelo por la garganta. Izuku luchó por respirar cuando la mano comenzó a aplastar su tráquea y trató de parpadear para alejar la oscuridad que comenzaba a invadir los bordes de su visión. ¿Iba a morir? ¿Se había escapado la chica? Miró hacia un lado y la vio observando la pelea con los ojos muy abiertos. ¡No! Todavía no podía morir. Izuku agarró su lápiz y lo metió en la mano de Moleman. Moleman gritó y soltó a Izuku. Ese truco probablemente no iba a funcionar una segunda vez y Moleman se estaba enojando cada vez más. ¿Qué más podía usar? Bueno, tendría que dejarlo inconsciente. Aún no era lo suficientemente fuerte como para hacerlo con golpes como lo hacía Olmir, pero probablemente lo mejor sería algún tipo de golpe contundente. Oh, eso sonó tan mal, tal vez era lo mejor que Izuku no pudiera ser un héroe. Mientras Moleman se recuperaba de la puñalada, Izuku volvió a mirar alrededor del callejón hasta que vio una lata de frijoles abollada que alguien había tirado. Corrió hacia ella mientras Moleman cargaba y le agarraba las piernas. Izuku se estrelló contra el cemento boca abajo, pero logró agarrar la lata justo cuando Moleman comenzó a arrastrarlo hacia atrás. Izuku giró su cuerpo y golpeó la lata contra las manos de Moleman con la fuerza suficiente para que lo soltara. Su cuerpo estaba lleno de adrenalina en ese momento y parecía que todo iba demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Izuku logró esquivar otro agarre y usó su lata para golpear el hombro de Moleman. Moleman le lanzó un puñetazo en la cabeza, pero estaba difundiendo sus movimientos como lo hacía a veces Gachan, por lo que a Izuku le resultó bastante fácil agacharse. El puñetazo volvió a desequilibrar a Moleman e Izuku lo golpeó con una extraña combinación de puñetazo y revés, lo que lo hizo tambalearse hacia atrás. Izuku no esperó a que Moleman se recuperara antes de lanzar su siguiente ataque. La lata se puso resbaladiza cuando la nariz de Moleman comenzó a sangrar. O tal vez parte de esa sangre provenía de los nudillos de Izuku. Sin embargo, Izuku no dejó de golpear hasta que su oponente estuvo en el suelo. Esperó tenso durante un largo momento, hasta que estuvo seguro de que Moleman estaba noqueado, luego se volvió hacia la chica que acababa de salvar. ¿Estás bien? Ella lo miró en estado de shock. Estoy bien. Acabas de pelear con un tipo que es el doble de grande que tú. Izuku miró al chico en el suelo. En realidad, creo que probablemente sea 3 veces mi tamaño, soy bastante pequeño, pero no creo que su tamaño se deba solo a su don, tierra al niño. ¿Estás bien? Parecía que te había hecho daño, Izuku se encogió de hombros. No es nada a lo que no esté acostumbrado, no te preocupes. La mujer no parecía menos preocupada, pero Izuku decidió que tratar de tranquilizarla probablemente no serviría de nada. Se dio la vuelta para irse, pero casi tropezó con Moleman, que seguía inconsciente en el suelo. Oh. Casi me olvido de él, un ¿realmente debería conseguir algunas bridas o algo para sacar? Me pregunto, ¿tienes alguna brida contigo? La mujer soltó una carcajada estresada. ¿No? ¿Me estás diciendo que te metiste en la pelea sin ninguna manera de atar al tipo? Izuku se encogió un poco. Normalmente, simplemente huyó y buscó a los héroes. Lo siento, soy muy malo en esto. Ni siquiera soy un verdadero justiciero. No, lo estás haciendo muy bien. La mujer intentó tranquilizarlo e Izuku le dirigió una sonrisa temblorosa. No lo estaba haciendo muy bien.
Debe haber algo por aquí que podamos usar, murmuró. Tal vez si puedo encontrar una cuerda. O puedo romper esta vieja camiseta en tiras. Probablemente no lo detenga por mucho tiempo, pero con suerte la policía llegará antes de que eso sea un problema. La mujer lo miró fijamente mientras ataba a Moleman lo más fuerte que podía. ¿Necesitas que haga algo? Izuku negó con la cabeza. Si pudieras llamar a la policía después de que me vaya, sería genial. Quiero decir, probablemente deberías quedarte para poder explicar lo que pasó, porque de lo contrario, es posible que no puedan arrestar a este tipo, pero si comienza a despertar, probablemente deberías correr. La mujer asintió e Izuku tomó la escalera de incendios. No quería que ella tuviera que esperar demasiado, cosa que probablemente ocurriría si él simplemente saliera a la calle. Esperar. Izuku se detuvo con las manos todavía en la escalera de incendios. ¿Sí? ¿Estás herido? ¿Necesitas que te dé primeros auxilios? La mujer negó con la cabeza. No, nunca me dijiste tu nombre de justiciero. ¿Cómo se supone que debo llamarte, Gringui? Izuku se encogió de hombros. Claro, si eso funciona. Realmente no me importa cómo me llame la gente, solo quiero ayudar a la gente. Dicho esto, se dio la vuelta y subió a toda prisa por la escalera de incendios. Vio a la mujer sacando su teléfono cuando llegó al tejado, así que eso estuvo bien. Probablemente debería intentar llevar los tejados a casa para no encontrarse con ninguno de los policías mientras conducían hacia el callejón. Nunca había saltado de un edificio a otro antes, pero no podía ser demasiado difícil, ¿verdad? Izuku retrocedió y tomó impulso mientras se preparaba para saltar, solo el pollo salió con un grito cuando llegó al borde del techo. Trató de calmar su respiración. Eso era mucho más aterrador de lo que esperaba que fuera. Podía intentarlo de nuevo, pero realmente no quería hacerlo. Probablemente era mejor no intentarlo de nuevo, de todos modos, ya que si saltaba y terminaba cayendo, entonces pensarían que era un suicidio y eso frustraría todo su propósito de ser un justiciero que era que nadie saliera herido cuando muriera. Asintió con determinación, encontró otra salida de incendios que conducía al siguiente callejón y bajó. Luego se bajó la capucha, se guardó las gafas y comenzó a caminar hacia su casa, haciendo muecas cuando la adrenalina desapareció y se dio cuenta del dolor que sentía. Debería irse a dormir, no podría correr lo suficientemente rápido para ayudar a nadie en ese estado. Menos mal que ya tenía práctica en el tratamiento de sus propias lesiones. Inayu sonrió mientras veía desaparecer al justiciero y llamó a su jefe. Llamaría a la policía en un minuto, pero le pedirían que se quedara en la línea hasta que alguien llegara y no quería esperar para hacer esa llamada. Yu, ¿qué haces llamándome a las 3 de la mañana? Tengo el titular de mañana. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ella sonrió. Me acaba de salvar un nuevo justiciero, estoy bien, no te preocupes. Parece que recién está empezando, así que estoy segura de que ningún otro periódico ha hablado de él todavía. Dijo que a menudo consigue héroes para responder a crímenes que de otro modo pasarían desapercibidos y es súper dulce y nervioso. Creo que podría ser un adolescente. ¿En serio? Su jefe parecía mucho más despierto. Eso es un titular, tal vez no en primera plana, pero definitivamente hay una historia ahí. Consígueme un artículo por la mañana y lo publicaremos en el sitio web. Si tienes suficientes visitas, te daré el visto bueno para que investigues más y haremos un artículo completo para el final de la semana. ¿Cómo se llama tu justiciero? Ina frunció el ceño. Había dicho que Grimby estaba bien, pero un nombre como ese no vendería ningún periódico. Necesitaba algo más llamativo, algo que despertara la curiosidad de la gente cuando lo vieran en el titular. Bueno, él era verde y no parecía importarle cómo lo llamaran las personas, así que, Viridian, dijo. Llamémosle Viridian capítulo 5. Fama resumen. Los personajes reaccionan al nuevo y elegante nombre de Viridian. Texto del capítulo. Shota apretó su arma de captura y empujó al villano con más fuerza contra la pared. Es ilógico resistirse, solo dime lo que necesito saber. Amigo, son solo drogas, dijo el villano. Si tienes un problema con eso, entonces tal vez deberías salir más. Tengo un par de muestras que serían buenas para alguien que las prueba por primera vez. Shota puso los ojos en blanco. Sí, ofrécele venderle drogas al héroe que te está arrestando. Y, honestamente, si solo fueran drogas para fiestas, probablemente no me importaría tanto, pero este es Trigger, así que te lo preguntaré una vez más, ¿de dónde sacas las drogas? Que te jodan. Shota suspiró. Bien, hazlo a tu manera. Marcó el número de Tsukauchi y esperó hasta que la voz medio dormida del detective gimió por la línea. ¿Podrías enviar un auto?
Tengo que traer a un sospechoso para procesarlo e interrogarlo. Tsukauchi levantó la vista de sus papeles cuando el Aser hizo entrar al villano que acababa de arrestar. El tipo probablemente era un traficante de bajo nivel como los otros que el Aser había traído, pero siempre existía la esperanza de que el próximo villano supiera quién estaba detrás de Trigger. La sala de interrogatorios número 8 está abierta, el Aser. Puedes ponerlo ahí. El Aser gruñó en señal de reconocimiento y arrastró al matón hacia la parte trasera de la estación mientras Tsukauchi les servía café a ambos. Tendría que ir a interrogar al tipo más tarde, ya que era uno de los detectives que investigaban el caso Trigger, pero eso podía esperar un poco hasta que terminara este papeleo. De todos modos, dejar que los delincuentes esperaran unos minutos ayudó a establecer el control de la situación. Shota finalmente se sentó al otro lado de su escritorio y tomó el café, luego hizo una mueca. Tsukauchi, ¿no mencionaste que la estación había cambiado su café por disolvente de pintura? Tsukauchi simplemente se rió. Oh, ¿estás enojado porque Musutafu no tiene tu café para gatos favorito? ¿Qué puedo decir? Los hermanos Ota hacen un café buenísimo. Shota se encogió de hombros. ¿Tienes esos formularios? Quiero terminar con esto lo más rápido posible. Tsukauchi negó con la cabeza, pero tomó el formulario de admisión de villanos del cajón a su derecha y se lo entregó a Shota, quien comenzó a llenarlo con fastidio y aburrimiento. El papeleo no era divertido de ninguna manera, y Shota preferiría estar patrullando las calles buscando más información para la investigación de Trigger, pero la burocracia era parte de la vida, así que tenía que soportarla. Continuaron trabajando en un agradable silencio durante unos minutos hasta que las puertas de la estación se abrieron de nuevo y Amplificador entró corriendo con un villano a cuestas y lo llevó directamente a la celda de detención. ¿Por qué habla tan ruidosamente?, se quejó Shota. Tsukauchi levantó una ceja. Ella ni siquiera ha dicho nada todavía. Exactamente. Incluso su presencia es lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, es molesta. No seas aguafiestas, Eraser, dijo Amplifier sonriendo mientras tomaba una silla para sentarse a su lado. Estás enfadado porque ni siquiera una rata te notaría. Eso es intencional, ¿sabes?, dijo Shota mientras Tsukauchi le entregaba a Amplifier el formulario de admisión de villano. La gente no me nota a menos que yo quiera que lo hagan. Tal vez por eso aún no te has topado con nuestro pequeño guía justiciero, dijo Amplifier. Él simplemente no sabe que existes. Shota puso los ojos en blanco. Creo que es mucho más probable que Wa esté fuera de su zona de confort, y como yo siempre me quedo en esa zona a menos que estés siguiendo una pista, simplemente no hemos tenido la oportunidad de encontrarnos todavía. Claro, sonrió Amplificador. Lo que tú digas será ser. ¿Ese villano era uno de los guías verdes?, preguntó Tsukauchi. Eso depende de tu definición, dijo Amplifier. Si te refieres a si me llevó hasta el tipo, entonces sí, pero si te refieres a si él mismo lo mató, entonces no. Shota frunció el ceño. Pensé que el guía verde nunca derrotaba a los villanos por su cuenta. Tsukauchi suspiró. No lo hizo, al menos hasta anoche, cuando respondimos a una llamada sobre un intento de asalto, y encontramos al agresor ya noqueado y atado con pedazos de una camiseta vieja. La víctima dijo que el tipo que lo hizo era un niño con una sudadera verde y gafas protectoras. Shota se frotó las sienes para intentar aliviar el dolor de cabeza que se avecinaba. Este niño problemático iba a ser su muerte. ¿Cómo? Por lo que me dijiste, el niño es piel y huesos, ¿cómo derrotó a un verdadero villano? Con una lata Shota se detuvo y miró fijamente a Tsukauchi, debió haber escuchado ese Wong, ¿qué? Tsukauchi asintió. Me has oído bien. Según la víctima, el guía verde empezó a pelear con el tipo, pero no pudo conseguir la ventaja hasta que agarró una lata de frijoles y empezó a golpear al tipo con ella como si fuera un par de puños de bronce improvisados. Fue bastante brutal, pero también efectivo. Shota no sabía si estar orgulloso del chico por su rapidez de reacción bajo presión o enojado porque corrió directo al peligro. Probablemente ambas cosas. ¡Ah!, gritó Amplifier. Nuestro pequeño está creciendo. Derrotando a los villanos él solo y todo. Shota frunció el ceño. No creo que eso sea algo bueno. Sí, creo que estoy de acuerdo con Eraser en esto, dijo Tsukauchi. La víctima dijo que parecía que la situación se le había ido de las manos. Preferiría que siguiera corriendo para conseguir héroes en lugar de meterse en peleas para las que no está preparado. Vamos, vamos. Gruñó Amplifier. Tienen que admitir que derrotar a un criminal con solo su ingenio y una lata es bastante impresionante.
Shota simplemente le lanzó una mirada poco impresionada. Nada más que ingenio, una lata y una probable peculiaridad de velocidad. Vamos. Shota suspiró. Está bien, admito que es ingenioso y definitivamente bueno en el uso de armas improvisadas, pero el chico obviamente carece del entrenamiento necesario. No quiero que se meta en peleas si solo va a terminar muerto. Bueno, Crawler y Popstead tampoco tuvieron ningún entrenamiento formal cuando empezaron, señaló Tsukauchi. Puede que sea cierto, pero también tenían a Knuckleduster para guiarlos y sacarlos de cualquier apuro, argumentó Shota. La guía verde ni siquiera tiene eso. Bueno, entonces tal vez deberías ocupar ese puesto, sonrió Amplificador. Shota la fulminó con la mirada. Ya tengo suficientes mocosos de los que preocuparme en la UA, gracias. No necesito agregarle la enseñanza a un aspirante a eso. Amplifier se encogió de hombros. Solo era una idea, Eraser, considerando lo protector que eres con un chico que ni siquiera conoces. Ah, y sobre el nombre del chico, no creo que lo llamen Gringy y demás. Tsukauchi frunció el ceño confundido. ¿Qué? ¿Por qué cambiarlo? Amplifier los miró a ambos en estado de shock. ¿No vieron el artículo de esta mañana? Ellos negaron con la cabeza y Amplifier sonrió y sacó su teléfono. Aparentemente la mujer a la que salvó anoche es una periodista. Como no le dio un nombre de justiciero para llamarlo, ella lo llamó Viridian. Un poco pegadizo, ¿verdad? Tsukauchi frunció el ceño. ¿Cómo no vi esto? Amplifier se encogió de hombros. Probablemente porque las palabras clave estaban mal. Lo más probable es que tengas tu computadora configurada para que te avise si las noticias mencionan a un Green Guide, pero como este reportero usó un nombre diferente, no activó tu sistema. De todos modos, prefiero Viridian. Es más fácil decir que los justicieros ganen notoriedad pública nunca es algo bueno, se quejó Shota. Se les sube directamente a la cabeza y terminan poniéndose en mayor peligro para impresionar a sus fans, suspiró. El chico probablemente esté disfrutando de su fama mientras hablamos. Izuku estaba enloqueciendo. No podía sacarse ese artículo de la cabeza, incluso mientras corría por las calles, guiando a los héroes hacia los crímenes. Cuando Izuku había visto el artículo de camino a casa desde la escuela, había tenido que luchar contra un ataque de pánico y casi no había salido esa noche. No quería ser famoso. Cuanto más le prestara atención la gente, más probable era que se dieran cuenta de que no tenía ningún don y más rápido podría decir adiós a cualquier reputación positiva que se hubiera ganado. Ni siquiera era técnicamente un justiciero, así que ¿por qué tenía que tener un nombre? Pero, aparentemente, esa mujer a la que había salvado era una periodista. Así que había escrito sobre cómo había derrotado al villano y, aparentemente, había investigado un poco para ver si él normalmente se mantenía al margen de las peleas. Izuku no merecía que se escribieran artículos sobre él como los héroes, por lo que no pudo evitar la sensación de que había engañado a esa periodista de alguna manera. No había estado tratando de engañarla para que pensara que no era un inútil, pero aparentemente eso fue lo que sucedió, ya que su artículo era tan positivo. Solo había estado tratando de ayudarla. Y esa fue, en definitiva, la razón por la que volvió a salir a la calle esa noche. Claro, no estaba necesariamente contento con el artículo, pero tampoco estaba dispuesto a dejar que eso le impidiera ayudar a la gente. Y estaba ayudando a la gente. Estaba ayudando a los héroes a encontrar a las personas que necesitaban ser salvadas. Lo estaba haciendo bien. Pero probablemente debería empezar a llevar armas si alguna vez planeaba meterse en una pelea de nuevo. Entre atender sus heridas y todo lo relacionado con el artículo, se había olvidado por completo de añadir armas a su disfraz esa tarde, pero no era gran cosa. Todavía estaba cubierto de raspones y moretones de su pelea con Moleman anoche, por lo que no sería una buena idea meterse en más peleas tan pronto, por lo que aún no necesitaba las armas, pero aún así era una buena idea pensar en algo. Casi había considerado comprarse un bate de béisbol, pero eso tenía un par de problemas. Si bien sería un arma útil, era demasiado voluminosa. No podría correr fácilmente si tuviera que estar levantando el bate constantemente, por lo que en realidad le impediría salvar a la gente, que era exactamente lo opuesto a lo que quería. Sin mencionar el hecho de que nunca había practicado ningún deporte, por lo que si llegaba a casa con un bate de béisbol, su madre le haría demasiadas preguntas que Izuku realmente no quería responder. Sus armas tendrían que ser pequeñas. Tenía que poder guardarlas en sus bolsillos, para poder correr con facilidad y poder pasar desapercibido si fuera necesario, por lo que cualquier cosa como un bastón estaba descartada. Tal vez eso.